Un viudo en apuros acogió a una madre hambrienta y a sus 5 hijos. Sin saberlo, cambiarían su vida para siempre. El viento soplaba lento, no aullando, sino respirando, suave y frío, como un secreto que la tierra había guardado demasiado tiempo. La nieve se aferraba a los huesos de las llanuras, asentándose silenciosa sobre cercas rotas y senderos olvidados. La escarcha se extendía sobre las ramas muertas de los álamos y los tablones combados de una vieja casa de rancho, con el techo combado como si también se hubiera rendido. Ni pájaros, ni cascos, ni sonido, solo el suspiro de un mundo que contenía la respiración. Las botas de Levi Carter se hundían en la nieve a cada paso, el grueso cuero crujiendo bajo capas de barro congelado. Una linterna colgaba de su mano enguantada, proyectando un cálido anillo de oro contra el blanco crepúsculo. Su aliento se elevaba en vapor mientras coronaba la colina sobre el rancho de su difunta esposa, la casa en la que murió, la casa que no se atrevía a quemar. No venía allí a menudo, pero algo, tal vez el recuerdo, o tal vez solo la necesidad de evitar que los lobos se acercaran demasiado, lo había arrastrado por ese sendero hoy. Observó los campos por costumbre. Fue entonces cuando lo vio, justo al otro lado de la cerca astillada. Una forma, demasiado pequeña para ser ganado, demasiado quieta para no ser nada. Levi se acercó, sus botas crujiendo a través de la costra de nieve. Su corazón se ralentizó, como preparándose para el dolor. El bulto no era uno. Eran muchos. 5 cuerpos pequeños, acurrucados, los brazos enredados como raíces bajo un árbol en invierno. Y en medio de todos ellos, apenas erguida, temblando de frío, había una mujer. Su rostro estaba gris, los labios agrietados, los ojos hundidos y abiertos. Su cabello, oscuro y despeinado, pegado en cuerdas congeladas a su chal. No suplicó, no se inmutó, simplemente atrajo al niño más cerca de su pecho. «Señora», dijo Levi, su voz baja e insegura en el silencio. «¿Está viva?». Parpadeó lentamente, como si la palabra ya no le perteneciera. Una de las niñas, de no más de 8 años, gimió suavemente. Levi se arrodilló. «¿Tienes nombres?». «Nada todavía. Solo temblando». Extendió la mano, tocó la mano de la mujer. «Hielo bajo lana». No volvió a preguntar. Eran más ligeros de lo que parecían. Huesos, harapos y silencio. Alzó en brazos al niño mayor. Y los demás lo siguieron como sombras. La mujer a la que no cargó. No por crueldad, sino por algo más gentil. Apenas se mantuvo de pie y se apoyó en él sin decir palabra. Su hombro contra su brazo, como si su cuerpo recordara lo que era la confianza incluso si su mente lo olvidaba. Para cuando llegaron a la cabaña, la linterna de Levi se había apagado. Empujó la puerta con la bota. El calor del hogar los recibió como un pequeño milagro atónito. El lugar era áspero. 2 habitaciones, una estufa, una mesa marcada con marcas de cuchillo y una sola fotografía en la pared. Una mujer con una sonrisa torcida y ojos como la luz del fuego. Lily. Levi dejó al niño en el catre y se giró hacia los demás. «Pueden sentarse», dijo. «No les haré daño a ninguno». Los niños no hablaron, pero la niña de la trenza tocó el respaldo de la silla antes de sentarse. Otro niño lo siguió, frotándose los ojos con un puño del tamaño de una galleta. Levi avivó el fuego, sirvió agua, puso pan en la mesa y un pequeño trozo de queso, más de lo que podía permitirse perder, pero menos de lo que necesitaban. La mujer permaneció junto a la puerta, quieta, temblando, abrazándose. «¿Quieres la silla o el suelo?», preguntó. Ella no respondió, solo miró a los niños. Los contó mentalmente como si fueran a desaparecer si no lo hacía. Levi se acercó y tiró de una colcha de los ganchos cerca de la estufa. Sin ceremonias, la envolvió sobre sus hombros. «Estás a salvo», dijo, con la voz más suave. «Aquí no hay nadie más que el recuerdo de Lily y yo». Eso fue todo. Regresó al fuego, vertió agua caliente en tazas de papas fritas y escuchó cómo la leña crujía y la tormenta arreciaba afuera. Cuando se dio la vuelta, ella se había hundido en el suelo junto a la estufa. Los niños dormían donde estaban sentados, con sus pequeños pechos subiendo y bajando bajo capas de tela prestada. Una de las niñas,
la de las pecas y las orejas rosadas, tenía la cabeza en el regazo de su hermana. Leví sirvió otra taza y la dejó cerca de la mano de la mujer. Ella no la tomó, pero él vio sus ojos fijos en ella como un animal hambriento, fingiendo no querer carne. No empujó, simplemente se sentó en su vieja mecedora, dejó que el silencio se instalara y observó la nieve deslizarse por la ventana en vetas torcidas de fusión. Pasaron horas antes de que ella hablara. Mai, susurró, con la voz ronca y quebrada. Me llamo Mai. Leví no se movió. De acuerdo. Ella dudó. Son míos. Pensé. Ella lo miró entonces, y por primera vez vio algo más que huesos. Había fuego tras los moretones. No rabia. Ni siquiera miedo. Solo el ardor de una madre. Ese dolor profundo y sordo por mantener latiendo 5 corazones cuando el suyo apenas tenía fuerzas para llevarlos. Gracias, dijo ella. Él asintió. No he hecho mucho todavía. Esa fue la primera noche. La segunda llegó tranquila, con menos nieve y un hambre más profunda en la cabaña. Leví dejó su porción de pan de maíz sin mencionarlo. Mai le dio caldo a cucharadas a la boca del bebé con el cuidado de quien ha aprendido a extender el amor más allá de la comida. Los niños no hablaban a menudo, pero una, Atie, la chica de las trenzas, seguía a Leví con la mirada a donde quiera que iba. Cuando se arrodilló para arreglar una tabla del suelo, ella le dio un clavo. Cuando se puso de pie, ella retrocedió con la pequeña y solemne gracia de quien ha aprendido demasiado joven a ser invisible. Al cuarto día, Leví la encontró sola junto a la chimenea, recorriendo el borde de un guante de cuero con el dedo. ¿Estás bien ahí?, preguntó. No habló, pero movió la boca y, finalmente, asintió. Apenas. Esa noche, mientras el viento gemía contra las paredes de la cabaña, Mai se volvió hacia Leví. ¿No nos conoces? No. ¿Por qué nos trajiste? Leví miró fijamente el fuego. A Cole no le importan los nombres. A mí tampoco. Respiró, lenta y agudamente, como si la respuesta doliera y sanara de golpe. Más tarde, mientras los niños yacían acurrucados como gatitos bajo las colchas de su difunta esposa, Mai se quedó en la puerta. Volvió a nevar, esta vez más silenciosa. Se ajustó el chal y miró hacia afuera. Leví se acercó, pero no la tocó. Su mano flotó cerca de su espalda y luego la bajó. No están seguros ahí fuera, dijo. Lo sé. Se giró para mirarlo. Algo ilegible en sus ojos. Tienes espacio. Leví miró más allá de ella hacia la cabaña que había detrás. El techo torcido. El fuego. El fantasma de Lily sonriendo sobre la mesa. En realidad no, dijo. Pero tengo espacio. Su boca se curvó, casi una sonrisa. Entonces pasó junto a él, de vuelta al interior. Y fue entonces cuando Leví notó que el niño, Caleb, tal vez, había atado una cinta roja al marco de la puerta como una marca. No lo había notado antes, pero lo haría, sobre todo cuando desapareciera por la mañana. La mañana comenzó con el suave crujido de la leña y el rítmico sonido de la tala. Leví afuera partiendo leña antes de que el sol quemara la escarcha de las ventanas. Dentro de la cabaña había una colcha de respiraciones silenciosas y ramas enredadas. Mai estaba sentada junto a la estufa, con la espalda recta, los brazos alrededor de las rodillas, los ojos entornados pero despiertos. No había dormido, en realidad no. Dormir se sentía demasiado como rendirse. Los niños se movieron al extenderse el calor. Caleb fue el primero, estirándose largo y silencioso como un potro desacostumbrado a la seguridad. Luego Sadie y Atie, cuyos pies se encontraron bajo la colcha. Joy, el bebé, murmuró algo suave como un sueño y se acurrucó más profundamente al lado de Mai. No se oía llanto ni pánico, solo la cautelosa quietud de la gente desacostumbrada a despertar sano y salvo. Los dedos de Mai recorrieron distraídamente la tela de una colcha, con las costuras desgastadas pero firmes. Todo en ese lugar había sido usado, reparado y conservado. Nada nuevo, nada desperdiciado. Y de alguna manera, todo aún respiraba. Leví entró con una ráfaga de frío, nieve en la barba y los brazos llenos de leña. Sostuvo la mirada de Mai,
Asintió una vez y se movió para apilar la leña junto a la chimenea. ¿Necesitas agua?, preguntó. Ella dudó. ¿Puedo ir a buscarla? Miró hacia el pozo congelado. Mejor lo hago yo. La capa de hielo se ha derretido a esta hora. No discutió, solo apretó los labios y se puso de pie, ajustándose el chal sobre los hombros. Los niños habían empezado a moverse, frotándose los ojos, buscándose mutuamente en patrones instintivos de consuelo. Mai sirvió un poco de caldo en una taza de hojalata y se la dio a Joy, quien la tomó con ambas manos como si fuera oro. Cuando Levi salió, Caleb lo siguió, sin decir palabra pero decidido. Mai observó desde una ventana cómo el niño tropezaba un poco con la nieve y se enderezaba, levantando el segundo cubo como si le importara intentarlo. Mai se arrodilló para atender la estufa, pero su mano se detuvo a mitad de movimiento. Allí, junto a la leña, había un dibujo infantil, un trozo de pergamino cubierto de marcas de lápiz de cera, una casa, 5 monigotes y un sexto dibujado después, más pequeño, cerca. El corazón le dio un vuelco. Lo guardó en su delantal sin volver a mirarlo. Cuando Levi y Caleb regresaron, ambos cubiertos de escarcha, Mai ya había empezado a hacer un puré ligero de avena con los últimos granos. No pidió permiso, simplemente se movió tranquila y firme, como si fuera lo que sus manos sabían hacer. Levi no la detuvo. Comieron juntos, no como una familia, todavía no, pero tampoco como desconocidos. Levi pasó las tazas. Mai sirvió. Caleb ayudó a Joy a soplar en su cuchara. No hubo risas, pero sí masticar, tragar. Eso, pensó Mai, también era música. Después, Levi remendó un arnés en la mesa, mientras Mai cepillaba el cabello de la niña junto a la estufa. Atie hizo una mueca cuando el peine tocó un nudo, y Mai se quedó quieta, con dedos temblorosos. Lo siento, susurró. Está bien, dijo Atie, parpadeando hacia ella. Ya no duele como antes. Mai no dijo nada, pero el peine se ralentizó, se volvió más suave. Las horas pasaron como la nieve, silenciosas y pequeñas, hasta que de repente el día entero se desvaneció. Mai dio un paseo por la cabaña mientras los niños dormían la siesta. Sabía que necesitaba el aire. El frío le mordía las mejillas y convertía su aliento en nubes, pero el cielo arriba era nítido y azul. Había un tocón de árbol justo más allá del granero, y se sentó en él, abrazándose y observando cómo el viento empujaba la nieve por la pradera como fantasmas inquietos. No oyó a Levi hasta que estuvo detrás de ella. ¿Era Lily amable?, preguntó, sin girarse. Él se tomó su tiempo para responder. Tenía fuego en ella, sabía el nombre de cada vecino. Una vez le dijo a un predicador que a su sermón le faltaba coraje. Mai sonrió solo un poco. Parece que no tenía miedo. Tenía miedo, dijo Levi en voz baja. Simplemente no esperó a que el miedo se fuera para hacer lo correcto. Mai bajó la mirada hacia sus manos. Esperé demasiado. Esperaste hasta que no tuviste opción. Parpadeó. Eso no es mucho mejor. Sigue vivo, dijo él. Eso es mejor que la mayoría. No volvió a hablar. Se quedaron allí en silencio, hasta que la voz de Joy llegó débilmente desde un porche. Mamá. Mai se levantó lentamente, sacudiéndose la nieve de las faldas. Se giró para regresar, pero se detuvo justo al lado de Levi. Si ayudo a cocinar, ¿me dejarás ganarnos el sustento? La miró, directo y firme. No tienes ninguna deuda conmigo. No quiero lástima. Le sostuvo la mirada. Entonces no te daré ninguna. Sus ojos contenían algo más largo que las palabras. Algo viejo, doloroso y nuevo a la vez. Se dio la vuelta, volvió a entrar y, por primera vez en semanas, se detuvo frente a una estufa con determinación. Esa noche, Levi arregló el pestillo de la puerta trasera, con la ayuda de Caleb de nuevo con manos cuidadosas. Mai barrió el suelo, tarareando en voz baja. Atie escuchaba desde la pila de colchas, intentando captar la melodía. Joy aferraba una cuchara de madera y la seguía como un patito. Más tarde, cuando la cabaña se apaciguó, Mai se sentó con el bebé acurrucado en su regazo, y el fuego proyectaba cálidas sombras en las paredes. Levi se sentó frente a ella,
con la lámpara de aceite entre ellos. Se frotó las manos lentamente, sin mirarla, pero sin evitarla. ¿Tu hombre te dejó?, preguntó en voz baja. Ella asintió, tomó la escritura, la mula y casi toda la comida. Él era familia. Se suponía que debía ser. No insistió. Simplemente se recostó en su silla. ¿Crees que volverá?, preguntó después de un largo rato de madera crujiente y tic-tac del reloj. No, dijo ella. Luego, con una risa hueca, dijo, y si lo hace, no le gustará quien lo espera. Leví la miró de verdad. Eres lo suficientemente fuerte para luchar contra él. Ella no sonrió. No. Entonces, pero soy lo suficientemente fuerte para quedarme. Él asintió. Esa es la lucha que importa. Se quedaron en silencio de nuevo. La estufa siseó. El viento golpeó suavemente la ventana, como si estuviera escuchando. Mai finalmente se levantó y arropó a los niños. Se quedó junto a la niña, pasando los dedos por su cabello con lenta reverencia. Luego se detuvo en la puerta. Levi levantó la vista. Eres Lily, dijo. Odiaría que estuviéramos aquí. Negó con la cabeza una vez. Lily odiaba el espacio desperdiciado. Lo querría lleno. Mai lo miró fijamente un largo rato. Y luego salió. Oyó la puerta abrirse con un crujido, oyó el susurro de sus botas en la nieve. Pasó 1 minuto. 2. Cuando por fin se levantó y abrió, ella estaba arrodillada al pie del porche, con el aliento envuelto en ráfagas. Estaba atando una cinta al marco de la puerta. La misma que Caleb había atado días antes. Solo que esta vez eran sus manos las que lo hacían. ¿Por qué?, preguntó con suavidad. Maiden miró hacia atrás, porque una mujer debe saber cuándo ha llegado a casa. Se levantó, secándose las manos en la falda, pero algo en su rostro cambió, se congeló. Al girarse, sobre la nieve, al borde del campo que oscurecía, una figura se detuvo, observando. Luego giró y se internó entre los árboles. La nieve empezó a derretirse en lentos hilos, goteando de los aleros y empapando la tierra como una disculpa. El viento cambió, ya no era gélido, sino húmedo e incierto, la primavera intentando abrirse paso entre las garras del invierno. Levi salió esa mañana con una lista en la cabeza y el ceño fruncido. Las provisiones escaseaban otra vez, y los caballos necesitaban avena. No quería ir al pueblo, pero la necesidad no deja lugar a preferencias. Mai estaba de pie en el porche con el bebé en la cadera, con la mirada fija en el horizonte como si esperara que las sombras volvieran a moverse. Desde la noche en que vio la figura inclinada junto al árbol, no había hablado de ello. Levi no había preguntado, pero ella había empezado a echar el cerrojo a la puerta por la noche. ¿Quieres compañía?, preguntó en voz baja mientras él enganchaba la carreta. No hace falta, respondió él, lanzando las riendas por encima del banco. Aún así, sus dedos se apretaron sobre el chal que llevaba en el pecho. Levi lo notó, y como no sabía qué hacer con su preocupación, se tocó el sombrero y dijo, no tardaré. El camino al pueblo estaba lleno de aguanieve y surcos, las ruedas daban tirones ahora, y luego como si la carreta tampoco quisiera ir. Levi pasó por campos que una vez habían tenido ganado, ahora no eran más que tierra congelada. Fue un invierno duro para todos. La gente estaba delgada y la paciencia más escasa. Llegó justo cuando abría la tienda, con la campana tintineando con alegría hueca. Dentro, el cálido hedor a tabaco y judías secas. La señora Abernathy, con su moño apretado y su sonrisa aún más apretada, levantó la vista desde detrás del mostrador. Bueno, si no es Levi Carter, dijo arrastrando las palabras, no lo había visto desde que llegó la nieve. No tenía muchas razones para venir, respondió él, recorriendo con la mirada los estantes. Ahora sí, dijo ella con la voz aguda por el interés. Dicen que ha recogido una buena colección por ahí. Levi no se inmutó. Tienen hambre. Tengo espacio. Murmuró ella, deslizando un tarro de melaza en un saco. La piedad es una cosa. Asimilar los errores ajenos es otra. Levantó la vista, despacio. ¿Vende flores o sermones? Señora? La habitación se enfrió.
Otro hombre tosió detrás de él. Leví pagó y se dio la vuelta sin decir nada más. Pero la semilla ya estaba sembrada. Para cuando llegó a la herrería, los susurros habían echado raíces. La señora Oyer, la esposa del predicador, lo miró de arriba abajo fuera del cementerio y dijo con fingida dulzura: «Rezaremos por tu familia, Leví. Es pesado cargar con desconocidos, sobre todo cuando los niños empiezan a repetir lo que oyen». Leví apretó la mandíbula, pero siguió caminando. Lo que no sabía, lo que aún no podía saber, era que May había decidido ir al pueblo esa misma mañana. Abrigaría a los niños con lo que llevaban y engancharía la mula a la carreta, con la esperanza de intercambiar costura por azúcar o velas. Le temblaron las manos todo el camino, una mano agarrando las riendas, la otra apretada contra la pierna de Joy para mantenerlo firme. Caleb se sentó a su lado, tenso y demasiado callado. No quería que la vieran, pero no podía seguir escondiéndose. Al llegar al pueblo, la gente la miraba, no con curiosidad, sino con juicio. Era la mujer de la cabaña de Leví Carter, la que tenía 5 hijos y no llevaba anillo. May mantuvo la mirada al frente y la barbilla recta, pero cada mirada se sentía como una pedrada. Las chicas se aferraban al dobladillo de su falda. Un chico preguntó si eran mendigos. Una mujer acercó a su hija y murmuró, descaradamente, en voz baja. En el morcantile, May hizo fila detrás de 3 hombres y esperó. Joy tosió una vez. Attie le frotó la espalda. El dependiente tras el mostrador apenas la miró. «Tengo algo de costura», dijo con cuidado. «Manos finas. Puedo remendar para intercambiar». «No hacemos eso», respondió el dependiente, sin mirarla a los ojos. «Pero me lo dijeron». Levantó la vista entonces. «Quizás le pidas a Carter que compre lo que necesites». May sintió que el rubor subía a sus mejillas. Le temblaban las manos, pero se negó a dejar que las lágrimas brotaran. En cambio, se dio la vuelta y sacó a las niñas sin decir una palabra más. Fue entonces cuando lo vio. Roy Maddox, el hermano de su marido. Se apoyaba en un poste como si fuera el dueño del pueblo, con un aliento a whisky visible incluso bajo el débil sol. Entrecerró los ojos al verla y curvó el labio. «Vaya, vaya», gritó, tan fuerte como para que lo oyeran. «Si no es la mismísima viuda de hielo. No creía que tuvieras el valor de salir de tu agujero». May se congeló. Caleb se movió para pararse frente a ella, temblando, pero orgulloso. «Déjala en paz». Roy rió, fuerte y cruel. «¿Qué es esto? ¿Uno de los tuyos, May? ¿O uno de Carter?» Es difícil saberlo, ¿verdad? Cuando juega a las casitas así. May se giró para irse. Pero Roy dio un paso adelante, agarrándola del brazo con tanta fuerza que dejó marcas. ¿Crees que vivir con un viudo te hace decente? ¿Crees que puedes tomar tierras que no son tuyas y vivir como? Una mano se cerró alrededor de la muñeca de Roy, firme y fría. Leví. Sin previo aviso. Sin anuncio. Solo presencia. «Suéltame», dijo Leví. Roy dudó, pero algo en la quietud de Leví hizo que incluso un borracho se estremeciera. Soltó el brazo de May y retrocedió, burlándose. «Ella no es tuya, Carter». Leví no se movió. «No es de nadie». Roy escupió. «Te arrepentirás. Sigues albergando basura. Terminarás con las moscas». La voz de Leví no se alzó. «Quítate de mi camino». Roy se tambaleó, maldiciendo por lo bajo. May se quedó congelada, con los ojos fijos en Leví, las mejillas ardiendo de vergüenza y rabia. «No quería venir», dijo con la voz débil. «Solo, necesitaba ayudar». «No le debes nada a este pueblo», respondió Leví. Luego, más suave, «La próxima vez espérame». De vuelta en la cabaña, los niños estaban callados. Incluso el fuego parecía vacilante. May se afanó, limpiando, doblando, revisando ollas que no necesitaban revisión. Leví se quedó afuera mucho después del atardecer, con las manos en los bolsillos, el aliento empañado en el crepúsculo. Esa noche, Attie se arrastró hasta el regazo de May y susurró: «¿Por qué ese hombre te odiaba?» May la abrazó. «Porque la gente teme lo que no entiende». Leví observaba desde la puerta,
sin ser visto. Más tarde, cuando los niños dormían, Mai se sentó junto al fuego, cosiendo un dobladillo roto. Levi habló en voz baja detrás de ella. Sé lo que dice la gente. Mai no levantó la vista. No necesitas defenderme. No lo haré. Silencio. Te elijo a ti. No necesitas defenderme. Mai era buena. Mai era buena. Mai era buena. Mai era una. Y afuera, en la nieve, huellas de cascos no llevaban a ninguna parte. El golpe resonó una vez, luego se quedó en silencio. No fue un sonido fuerte, pero partió la cabaña de par en par. Mai se estremeció a mitad de la puntada. La aguja se le pinchó el pulgar. La sangre brotó de la piel, brillante contra el algodón opaco que había estado remendando. Levi no se movió al principio, solo se quedó de pie junto a la estufa, con los ojos entrecerrados, la mandíbula quieta. Afuera, el viento rozaba las paredes como si también estuviera esperando. Un segundo golpe, más firme, no exigente, pero tampoco suave. Levi abrió la puerta lentamente. Un viento fuerte, cortante con polvo y deshielo. En el porche estaba el predicador Ellison, con el abrigo abotonado y el ala del sombrero pesada por la nieve derretida. No sostenía la Biblia, solo un papel doblado en una mano y una mirada de juicio en la otra. Buenas noches, dijo, aunque su tono no transmitía paz. Levi asintió. Predicador. Ellison miró más allá de él, hacia la habitación. Sus ojos se posaron en Mai. Ella lo sostuvo, sin pestañear, sosteniendo su aguja como defensa. Ha habido preocupación, dijo el predicador, dando un paso al frente pero sin cruzar el umbral. El pueblo está intranquilo. Se están planteando dudas sobre la pertinencia de este arreglo. Levi no dijo nada. Ellison continuó. Has acogido a una mujer, no a tu esposa. 5 hijos, no a tu familia. La gente empieza a preguntarse qué clase de ejemplo da eso. Mai se levantó, con la voz fría y serena. ¿Te refieres a lo que amenaza? Ellison pareció sorprendido. Perdón. Se acercó, limpiándose el pulgar en el delantal. Una mujer sobrevive. Mantiene vivos a sus hijos. Acepta ayuda. Inquieta a la gente. Les hace cuestionar las historias que cuentan sobre la caridad y el valor. La voz de Levi siguió, firme como la escarcha. Este es mi hogar. Y están debajo de él. Ellison empujó el periódico hacia adelante. El consejo de la iglesia pide que los niños asistan a la escuela dominical por separado. La mujer también. Hasta que se restablezca la claridad. Levi no tomó el periódico. No estamos buscando bancos. Deberías estar buscando el orden de Dios, espetó el predicador. Mai sonrió sin calidez. Encontré a Dios. Estaba en una taza de caldo caliente. En botas compartidas cuando las mías se partieron. En un hombre que no pidió explicaciones antes de encender su fuego. La cara de Ellison se sonrojó. Rezaré por ti. Por favor, hazlo, dijo en voz baja. Estamos cansados. Levi cerró la puerta, despacio. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Esa noche, Mai frotó la mesa hasta que le dolieron los nudillos. La madera relucía, aunque nunca había necesitado pulirse. Levi tallaba en la esquina, tallando pequeños animales para los dedos de Joy. Nadie volvió a mencionar el golpe. No directamente. Pero algo cambió. El viento afuera ya no traía su nombre. En cambio, susurraba preguntas, una que hacía tiempo que había dejado de hacer. Mai comenzó a despertar antes del amanecer, saliendo al frío solo para respirar. Las colinas se extendían anchas, blancas y grises. Y sus huellas parecían hilo desenredándose de un carrete. No caminó mucho, solo lo suficiente para recordarse a sí misma que podía. Dentro de la cabaña, el ritmo se mantuvo. Caleb acarreó leña sin que se lo pidieran. Atie barrió las esquinas. Sadie comenzó a trazar letras en la ceniza de la chimenea, curiosa. Joy siguió a Levi como una sombra. Pero Mai lo sintió. Un espacio creciendo en su pecho. No vacío. No melancolía. Del todo. Una distancia. Levi comenzó a trabajar más tiempo en el granero, arreglando cosas que no necesitaban arreglo.
El silencio entre ellos ya no era paz. Era pausa. Una noche, sacó el chal de Lily, el que le habían regalado la primera noche, y lo dobló con cuidado. Lo puso sobre la mesa, junto a la cena de Leví. Él lo miró. Algo va mal. No sé cómo quedarme donde no me quieren, dijo May en voz baja. Leví la miró fijamente. ¿Crees que no te quiero? Creo que traigo problemas. Tú traes vida. Negó con la cabeza, con la voz temblorosa. Y lo estás pagando. Cada mirada en el pueblo, cada palabra fría de gente que nunca antes te dio motivos para avergonzarte. Has construido una vida aquí. No quiero ser yo quien la rompa. Leví se reclinó, despacio. Sus manos descansaban sobre sus muslos. Firme. Perdí a mi esposa. Perdí mis acciones. Pensé que ya no perdería más. May se cruzó de brazos. Y ahora estás perdiendo tu lugar en el pueblo. Puedo vivir sin un pueblo, dijo. Pero no puedo vivir donde mi mesa está tranquila y nadie canta en la cocina. No puedo vivir sin el sonido de los niños riendo en el granero. O tus pasos al amanecer. Parpadeó. ¿Los oyes? Cada mañana. El aire entre ellos palpitaba, suave como el aliento, frágil como un arroyo que se derrite. Entonces May apartó la mirada. No quiero quedarme si eso significa verte encogerte. Leví se puso de pie, cruzó la habitación. Tomó sus manos, suave, pero firme. Entonces no te quedes por mí, dijo. Quédate por la niña que nunca terminó de comer. Por el niño que aprendió a blandir un martillo, porque nadie más lo haría. Quédate por el niño que cree que las campanillas de viento son mágicas. Y por el bebé que apenas aprendió a dormir sin llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no dejó caer las lágrimas. Estás pidiendo mucho. No, susurró. Estoy pidiendo lo único que importa. Quédate porque quieres. Quédate y sé deseada. Bajó la mirada, luego volvió a levantarla lentamente. ¿Y si no sé lo que quiero? Retrocedió un paso, no como un rechazo, sino como una ofrenda. Entonces no te detendré. Vete cuando estés listo. Esa noche, May no pudo dormir. Se sentó junto a la estufa, viendo cómo los últimos leños se quemaban en rizos anaranjados. La cabaña crujía con el sonido del clima y la madera vieja. En el dormitorio, los niños suspiraban dormidos, a salvo. Su bolso estaba junto a la puerta. No estaba completamente lleno. Solo lo suficiente. Al amanecer, se levantó. Le echó el pelo a Caleb hacia atrás. Besó la mejilla de Sadie. Envolvió a Joy en la colcha y le susurró algo que solo él recordaría. Miró a Leví una vez, dormido en su mecedora, con la mano todavía sujetando el ciervo medio desmenuzado. Se fue en silencio, por donde había venido. El viento afuera era cálido por una vez. Suave. Caminó por el sendero que no conducía al pueblo, ni a nadie. Solo a la distancia. Pero a media mañana, los niños lo notaron. ¿Dónde está mamá?, preguntó Sadie, en voz baja. Leví no respondió. Simplemente salió, se quedó en el porche. La cinta roja que ató hacía semanas había desaparecido. En su lugar colgaba el pequeño ciervo de madera, ahora terminado, con los ojos profundamente tallados y las patas curvadas como si fuera a saltar. Caleb se sentó junto a la puerta, sosteniendo el chal. Ella lo dejó. Leví asintió. Ella lo hizo. Dentro, la mesa estaba puesta. El hogar parpadeaba. La casa seguía en pie. Pero el viento trajo su nombre de nuevo. Esa tarde, Joy entró en el granero, encontró una vieja bufanda de May y se la puso alrededor del cuello. Salió caminando lentamente, subió al porche y la ató al poste junto al ciervo. Cuando Leví la vio, no habló, solo se sentó a su lado, con las manos entrelazadas. A la mañana siguiente, llegó una carta, deslizada por debajo de la puerta sin nombre. La letra era de May. El mensaje era corto. Pensé que podía irme. Pero incluso el viento me extraña aquí. El fuego se había atenuado, no se había apagado, pero estaba silencioso. Las brasas brillaban bajo la ceniza como corazones que se negaban a olvidar cómo arder. Leví se sentó a la mesa de la cocina con la carta en las manos, leyéndola por tercera vez,
aunque solo tenía una frase. No tenía saludo ni despedida, solo una línea grabada en la mano de una mujer que temblaba de deseo. Pensé que podía irme. Pero incluso el viento me extraña aquí. Los niños se movían más despacio desde que ella se había ido. No era exactamente triste, solo incompleto. Como una melodía a medio cantar, Atie hacía menos preguntas. Caleb revisaba el camino cada mañana antes de las tareas. Sadie volvió a hacer nudos en el dobladillo de su vestido. Joy había empezado a aferrarse al abrigo de Levi por la noche, hundiendo su pequeño rostro en el hueco donde una vez descansó el hombro de Mai. La casa seguía en pie, pero el calor se había asentado en el silencio. Pasaron 3 días, luego 4. Al quinto, el viento se volvió extraño, más cálido de lo que debería haber sido, con un toque de tormenta debajo. Levi estaba junto a la ventana al anochecer. La luz se curvaba dorada sobre la mesa. Observó el camino vacío, inmóvil. Fue Caleb quien gritó primero. Allí. El chico salió disparado por la puerta antes de que nadie pudiera detenerlo, con los pies descalzos golpeando la tierra compacta. Ella caminaba despacio, con un bulto bajo el brazo. Los ojos fijos en la casa, como si fuera a desaparecer si apartaba la vista. Llevaba la trenza suelta, el chal manchado de polvo de la carretera. Tenía el labio partido y las botas raspadas. Pero sus ojos reflejaban luz. Mai dejó caer el bulto. Resultó ser una flor, envuelta en su abrigo, justo a tiempo para que Caleb se estrellara contra su cintura. La abrazó como si no la fuera a soltar jamás. Atie fue la siguiente. Luego Sadie. Luego Joy, que se aferraba a sus faldas, balbuceando tonterías. Los abrazó a todos, con los brazos temblorosos, la boca intentando formar palabras que su garganta había olvidado cómo formar. Y Levi no se movió de inmediato. Se quedó en la puerta, observando como si temiera que el momento se desvaneciera en un parpadeo. Pero entonces sus ojos encontraron los de él. Y ella dio un paso adelante. Él la encontró a mitad de camino. Ella no pidió perdón. Él no preguntó por qué. Algunos regresos a casa no necesitan discursos. Solo respiraciones compartidas entre 2 personas que una vez casi habían renunciado a ser elegidas. Dentro, Mai se quitó las botas y se paró descalza sobre el suelo de madera, como si necesitara sentirlo para creer que era real. Traje harina, susurró. Levi sonrió, de esas que empiezan en los ojos y tardan en llegar a la boca. Bien, casi nos quedamos sin pan. Esa noche, el fuego crepitaba como un aplauso. Mai cocinó con manos familiares, añadiendo toques de hierbas que había recogido por el camino. Atie puso la mesa. Caleb trajo las sillas adicionales. Levi encontró las campanillas de viento que había estado tallando y las colgó en la viga del porche. Cantaban con cada brisa. Más tarde, cuando la comida terminó y los niños dormían en una maraña de extremidades y sueños, Mai se quedó junto a la chimenea, observando las llamas bailar. No quise mirar al corazón. Vete así, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Levi. Necesitaba saber si me quedaba, porque estaba a salvo o porque me vieron. Él levantó la vista y su voz se quebró. Volví porque me extrañaban, no porque me habían herido. La cruzó entonces, lento pero seguro, y extendió la mano para tomarla. No la apretó, solo la sostuvo, cálida y firme. No necesitamos arreglos, dijo, solo un lugar al que pertenecer. Ella asintió, mientras las lágrimas resbalaban silenciosas por sus mejillas. Y quiero pertenecer aquí. La habitación no se alegró. La tierra no tembló, pero algo sagrado se asentó en su lugar, como el polvo que encuentra el rayo de luz adecuado para bailar. En los días siguientes, la cabaña volvió a respirar. Mai cosió cortinas para las ventanas. Levi construyó un banco para que los niños se sentaran juntos a la hora de comer. Joy comenzó a llamarla mamá, sin que nadie se lo pidiera. Atie trenzó el cabello de Sadie como lo había hecho Mai. Caleb le talló un dedal de hueso, tosco pero orgulloso. Una mañana, Mai encontró a Levi de pie junto al viejo álamo, mirando la tumba marcada con el nombre de Lily. Se acercó en silencio, insegura. Era fuerte, dijo él, pero se sentía sola. Mai estaba a su lado.
Creo que la mayoría de las personas fuertes son. Levi se volvió hacia ella. No la reemplazas. Eso no es lo que es esto. Lo sé, ella susurró. Pero tal vez te estoy ayudando a recordar cómo se siente el calor. Él asintió. Lo eres. Los días se extendieron por más tiempo. La primavera se deslizó con brotes verdes y barro más suave. Mai plantó flores silvestres a lo largo de la cerca. Levi fijó el riel del porche. La gente del pueblo habló, pero sus palabras comenzaron a cambiar. Algunos ofrecieron asentimientos. Unas pocas sonrisas. Los niños de la iglesia le pidieron a Atie que volviera a jugar. Pero no fue la aprobación de la sociedad lo que importaba. Fue el momento en que Sadie, de pie en un taburete junto a Mayo en el mostrador, dijo: «Mamá, ¿podemos tener espagueti esta noche?» Mai se rió. «No tenemos espagueti, pero me gusta decirlo». «Bueno, entonces», Mai respondió, «espagueti es». Esa noche, hirvió albóndigas de harina y agua de tomate hasta que se parecía a algo lo suficientemente cerca. Los niños lo llamaron espagueti. Levi lo llamó magia. Mientras comían, Joy golpeó sus labios y se rió. Caleb llegó por segundos. Mai apoyó su cabeza contra el hombro de Levi por un momento, lo suficiente como para hacer que la habitación se sintiera como una iglesia. Más tarde, cuando se despejó la mesa y los niños se metieron, Levi se paró junto a la puerta, mirando la oscuridad. «Sigo pensando», dijo, «sobre lo tranquilo que solía ser este lugar». Mai se unió a él, y ahora la miró, una sonrisa en su voz. «Ahora suena como en casa». Ella puso su cabeza contra su brazo. «El hogar no siempre se vuelve fuerte. A veces se queda». El fuego detrás de ellos se atenuó a un susurro, lanzando suaves sombras sobre el piso. Las campanas de viento se balanceaban en la brisa, cantando una canción de cuna más antigua que las palabras. Mai miró hacia la mesa, los tazones vacíos, el banco tallado. La bufanda Joy había atado una de las piernas de la silla como una bandera. «No fue una boda», dijo. «No», Levi estuvo de acuerdo. «No era un anillo, un predicador o un nombre. No. Pero era espagueti en una mesa de madera», susurró. «Y la forma en que me miraste, cuando pensabas que no estaba mirando». Él sonrió. «Y tal vez así es como se hacen las casas, una pequeña amabilidad a la vez».